Buenas tardes a todos. El motivo de este video es poder mostrarle cómo puedo utilizar un método de análisis circuitario a través de una aplicación, y esa aplicación pues es a través de una energía solar fotovoltaica. Entonces vamos a tratar de responder a esa pregunta, cómo sacar un modelo eléctrico de unas celdas fotovoltaicas, y a través de un método que ustedes han visto a lo largo del curso. Entonces, para empezar a responder a esa pregunta, pues debemos primero conocer el contexto y cómo funciona una celda solar fotovoltaica. Entonces, pues para tener claridad de una definición general de un sistema fotovoltaico, pues la idea es poder producir electricidad a partir de luz del sol, ¿no? Entonces, si no hay sol, no hay electricidad, básicamente, en palabras sencillas. Si nos enfocamos más en la etimología de esa palabra fotovoltaica, pues tenemos una parte que es foto, que quiere decir luz, y voltaica, que quiere decir electricidad. Entonces, de esa definición general, digamos que un sistema solar fotovoltaico, y más en detalle un panel solar, pues utiliza el efecto fotovoltaico. Entonces, ¿cuál es este efecto fotovoltaico? Supongamos que tenemos un material semiconductor, entonces un material de silicio, que es una oblea, básicamente, y vamos a dopar, entre comillas, esa oblea, este semiconductor, para mejorar, digamos, la eficiencia, ¿sí? Sabemos que es un material que puede dejar conducir corrientes. Entonces, pues digamos que agregando capas, estamos creando un efecto, y este efecto se llama fotovoltaico. Entonces, básicamente, encima de esa oblea vamos a tener varias capas. Generalmente, pues vamos a tener una segunda capa, que es una capa en exceso en hueco, que se llama una junta P, bueno, una junta P. Entonces, básicamente vamos a tener encima de esa oblea una primera capa, que es una capa en exceso en hueco, y una tercera capa, que es una capa en exceso en electrones, ¿sí? Generalmente la capa en exceso en huecos es la capa que va a estar iluminada, ¿listo? Entonces, cuando yo voy a poner en contacto esas dos capas, voy a crear un campo eléctrico, ¿listo? Entonces, vamos a tener una migración de los electrones al otro lado y los huecos al otro lado. Entonces, dentro de este campo eléctrico, pues digamos que hay formaciones de un par de electrones huecos, y digamos que como esa capa va a estar como iluminada, entonces se van a encontrar, se van a acoplar, y va a crear el campo eléctrico. Pero digamos que esos pares, con la diferencia de potencial que vamos a tener en este campo eléctrico, se va a separar. ¿Listo? Porque pues ahí la diferencia de potencial y otra convención inversa hace que, digamos, esos pares se van a explotar y separar. Entonces van a navegar ahí un lado de otro. Entonces, si yo pongo ahí dos contactos metálicos, de manera natural, si conecto una carga, los electrones van a ir del menos hacia el positivo, del negativo hacia el positivo. Entonces, eso implica que la corriente tiene un camino contrario al electrón. Bien. Yo puedo caracterizar el funcionamiento de una celda solar fotovoltaica por su característica eléctrica de corriente en la parte ordenada, en función del voltaje. Generalmente representamos la corriente de salida versus el voltaje de salida de esa celda solar. Tenemos representado una curva en rojo, que tiene una característica no lineal, porque una celda solar fotovoltaica es no lineal. Y entonces, pues la idea es poder interpretar eso de una manera eléctrica, a través de una ecuación eléctrica que nos permita, digamos, representar esa curva, ¿listo? Entonces, eso es el reto de esa pregunta: ¿cómo podemos obtener un modelo eléctrica y aplicar un método específico para que podamos, a través de herramientas como MATLAB, por ejemplo, trazar esa curva de corriente versus voltaje? Entonces, tenemos unos parámetros eléctricos
que nos da el dato o la hoja de datos, un fabricante de paneles solares. Tenemos la corriente de cortocircuito, es decir, cuando yo pongo la celda en cortocircuito, es decir, que el voltaje va a estar igual a cero, y la corriente de cortocircuito, pues es la corriente que atraviesa cada celda, entonces que va a depender de una iluminación del sol, y el voltaje de circuito abierto, es decir, que ahora no tenemos corriente, es igual a cero, pero tenemos el voltaje de circuito abierto debido a que tenemos N celdas en serie en un panel, como el panel que se encuentra detrás mío, que le mostraré ahorita. Entonces, esos son los datos nominales en condiciones específicas de pruebas, que generalmente lo hacen bajo iluminación de 1000 vatios por metro cuadrado, que es una irradiación, y una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, gracias a esa condición nominal, yo puedo sacar un punto esencial que me representa la parte óptima de la curva, la parte óptima que yo puedo generar a través de este panel, que es la potencia de máxima, la potencia de, perdón, que es la potencia máxima que puede generar el panel. Yo multiplico esa potencia, que es la máxima, es igual a la corriente máxima por el voltaje máximo. Entonces, esos datos nos los dan los fabricantes y yo puedo, digamos, en esas condiciones sacar el potencial máximo del panel. Eso básicamente es un cuadrante que me representa el funcionamiento normal de la celda en su fase de generador. Pero yo puedo también tener el funcionamiento de esa celda de su cuadrante receptor, es decir, cuando hay un problema de esa celda, es decir, cuando no genera pero disipa, es decir, recibe corriente, entonces convención no generadora pero receptora. Entonces eso quiere decir que esa celda va a disipar potencia y va a funcionar en su lado negativo, un voltaje negativo hasta lograr un voltaje de ruptura. Y para un material semiconductor, básicamente tiene un valor de menos 15 voltios. Con respecto a las tecnologías que se pueden encontrar en temas de energía solar fotovoltaica, podemos clasificar en tres generaciones. La primera, que es la tecnología más madura que podemos encontrar en el mercado, que básicamente podemos tener como tres tipos de paneles, un panel monocristalino, otro policristalino y otro que se llama amorfo. Entonces, digamos que hay uno que es mucho más eficiente, que es el monocristalino, debido a que es un único grano y eso me permite mejorar como la eficiencia del panel y que tiene un costo un poquito más elevado, pero aunque pues esa tendencia va bajando, que la mayoría de esas tecnologías tienen un precio mucho más bajo que hace unos años. La segunda generación es la tecnología que queda todavía en fase de industrialización con tipos de materiales diferentes de las primeras generaciones. Y la tercera generación, pues es la tecnología que sigue en investigación y que todavía no es tan madura. ¿Cómo se procesa una celda solar sin entrar en detalle? Entonces recogemos la arena, que es una parte más abundante de la tierra que podemos encontrar fácilmente y que tiene características de semiconductor muy buenas. Entonces, pues para crear esa piedra de semiconductor, pues hay que seguir como un proceso de reducción a 2000 grados Celsius para pues formar como piedritas de silicio y luego purificar esas piedritas para que ahora pues, podamos tener el semiconductor. De esas piedras pues, lo podemos transformar en lingote y crear esas obleas. Después viene como todo el procesamiento de dopaje, que eso depende de los fabricantes, pero respetando unas normas técnicas de funcionamiento y de procesamiento. Entonces, supongamos que aquí tenemos N celdas solares que tienen características intrínsecas diferentes porque cada uno tiene su proceso de funcionamiento y no todas son iguales, pero ustedes saben que el umbral de un material semiconductor tiene siempre el mismo voltaje, que es 0,607 voltios, como un diodo, como un transistor.
Entonces, como básicamente una celda solar es un diodo iluminado, entonces tiene en sus términos un voltaje de 0,6 voltios. Si ponemos todas esas celdas en serie, entonces básicamente lo que sucede es que se va a sumar este voltaje. Esos voltajes cada vez voy a sumar 0,6 voltios, y si tengo 5 celdas en serie, pues yo voy a tener 3 voltios. Y ustedes saben que si yo conecto N fuentes de voltajes en serie, yo voy a sumar los voltajes, pero la corriente va a seguir igual. En este caso, para la celda, la iluminación depende pues, de la irradiación que pega a la superficie del panel. Entonces, básicamente, pues yo puedo caracterizar esto con la curva de corriente de voltaje, es decir, que en azul yo puedo tener la característica completa de una celda, y si yo conecto esa celda en serie, pues básicamente vamos a guardar la misma corriente, pero los voltajes se van a sumar. Entonces, voy a aumentar, digamos, el voltaje de funcionamiento. Entonces, pues digamos que lo que hacen los fabricantes es que adicionalmente a esto, y para responder a la problemática de la sombra, entonces, por ejemplo, si hay una sombra que aparece ahí en una celda, ¿qué sucede? Esa celda pues baja en intensidad, es decir, que la corriente va a bajar, y como esas celdas están conectadas en serie, esa celda va a limitar las corrientes de las otras celdas. Entonces, de una manera, pues los voltajes siguen sumándose, pero la corriente no. Es decir, que ahí tenemos una forma, una curvatura de esa característica, digamos, completamente diferente al funcionamiento normal. Entonces, digamos que eso es problemática porque esa celda va a empezar a disipar potencia porque recibe, está funcionando en su labor receptora, en no generadora, y entonces pues ahí podemos tener problemas de aumento de la temperatura de la celda, se puede degradar, podemos tener riesgo de fisuras hasta pues el caso extremo que es la ruptura de la junta. ¿Listo? Entonces digamos que todo este modelo me va a permitir interpretar y, digamos, responder a esas problemáticas de un panel. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes para prevenir de esas sombras? Ellos pusieron unos diodos de protección en paralelo en un conjunto de celda conectada en serie. Entonces, básicamente, como la celda trabaja en voltaje negativo, de manera natural, pues el diodo se va a activar, ¿sí? Porque él va a detectar un voltaje negativo. Entonces, ¿qué sucede? El diodo se activa, la corriente pasa por el diodo en funcionamiento de sombra, y la corriente pasa por las celdas en funcionamiento normal. De un punto de vista eléctrica y de su curva, vamos a tener como dos zonas que aparecen. Una primera zona que es el umbral del diodo, que es 0,6 voltios, entonces digamos que ahí protegen esas celdas, digamos, del cuadrante receptora, es decir, que pues únicamente vamos a tener menos 0,6 voltios, que es el voltaje en paralelo. Si recuerdan, tenemos dos elementos en paralelo, van a tener, digamos, un voltaje igual, pero la corriente se va a separar en dos. Por eso tenemos la aparición, digamos, de un punto de inflexión debido a que tenemos un conjunto de celdas que están funcionando en una irradiación menor al otro conjunto que está funcionando sin problema. Por eso, pues digamos, tenemos dos corrientes diferentes y la aparición de un punto de inflexión acá. Eso me permite interpretar la activación de un diodo bypass. Entonces, ustedes vieron el funcionamiento eléctrico de un conjunto de celdas, un panel solar en funcionamiento normal y un funcionamiento de sombra. Y este modelo que vamos a tratar de sacar me va a permitir, digamos, de poder interpretar a través de este modelo el comportamiento de esas celdas en funcionamiento normal y en funcionamiento de sombra. Después de haber visto la parte de contexto y cómo funcionaba una celda solar fotovoltaica, y para poder responder a esa pregunta de cómo podemos sacar este modelo eléctrico,
nos toca pasar por el esquema eléctrico de una celda solar. Lo que podemos evidenciar es que esa celda consta de elementos pasivos y activos. Un componente que representa la corriente generada a través del sol, que es la corriente de la fotocorriente, lo que llamamos. Tenemos el diodo, de que me permite representar la junta PN, y dos resistencias. Una resistencia en paralelo que me permite sacar como las pérdidas a través de esa generación eléctrica, esa disipación térmica, y una resistencia en serie que yo puedo analizar esa parte a través de los contactos metálicos donde circulan los electrones. Entonces la idea a través de este circuito eléctrico es poder sacar una corriente que es la corriente de salida de esa celda en función del mismo voltaje de salida. ¿Listo? Entonces ahí podemos escoger una convención receptor, la convención que quieran, pero básicamente eso es la red. Entonces podemos utilizar el método de Kirchhoff. El método de Kirchhoff en corriente por medio de la ley de nodo o en voltaje, ¿sí? Con malla. Entonces, como lo hemos visto en clase, vamos a identificar pues los nodos que toca hallar para llegar a este punto del voltaje y de la corriente. Entonces tenemos presencia de dos nodos y digamos que acá tenemos el término positivo y negativo de la polaridad de generación de la celda fotovoltaica. De una manera eso podemos em, decir que el término negativo es como si este término estuviera conectado en la Tierra. Entonces, como ustedes saben, ya identificamos los nodos, toca entonces ubicar las corrientes que queremos hallar. Entonces tenemos la corriente, la fotocorriente generada a través del sol, la corriente que atraviesa el yodo, la corriente que atraviesa la resistencia paralela y la resistencia en serie, que acá, digamos, es igual a la corriente de salida. Entonces acá pues podemos ver que tenemos una corriente I' que depende de IPH-ID o de IRP-IRS. Entonces tenemos pues esa problemática que nosotros queremos despejar esa corriente IS en función de VS. Entonces aplicamos nodo y básicamente arreglando todo este sistema vamos a tener IPH que es igual a ID más IRP más IRC. ¿Listo? Sabiendo que IRC es igual a IS, entonces podemos concluir que IS es igual a esa fotocorriente generada menos la corriente del yodo menos la corriente ahí en la resistencia en paralelo. Entonces ahí a través de la ley de Ohm me toca, digamos, cambiar unas corrientes. Esa corriente IPH, que es la fotocorriente, esto pues sabemos que depende de la irradiación, ¿sí? Depende de la irradiación, es una corriente en amperios, pero no depende, digamos, de la salida, tampoco del voltaje de salida, perdón, y tampoco de la corriente de salida. Hay una relación que implica, digamos, una corriente, pues, que depende del panel o que depende, digamos, de la generación en función de la irradiación.
Esto es una correlación que vamos a ver cuando vamos a sacar el modelo. La corriente ID, la corriente, digamos, a través del yodo, eso, digamos, que es propio al semiconductor, ¿no? Que depende de una corriente inversa, de saturación inversa, perdón, del yodo, exponencial. Entonces, un voltaje a sus términos, el voltaje del yodo, sobre, sobre NKT y menos uno. ¿Listo? Entonces, eso es la expresión que, del yo. La corriente que atraviesa el yo depende de la ecuación de Chokle para un yo ideal, y esa ecuación depende de la corriente de saturación inversa del este diodo, factor exponencial de el voltaje en los términos de este yo sobre un factor de idealidad del yo. Básicamente, pues podemos tener a través de una celda un factor de idealidad de 1,2, 1,3. Eso depende, digamos, de la fabricación. Y un voltaje VT, que es un voltaje térmico, y eso depende de la relación entre la constante de Boltzmann, la cantidad de carga de esa celda y la temperatura de la celda. Es un menos uno, y ahí tenemos la expresión de la corriente a través de este yo. Para la corriente IRP, lo que vamos a hacer es utilizar malla. Entonces ahí tenemos identificados voltajes. Como tenemos tres elementos en paralelo, ahí el voltaje de este diodo es igual al voltaje en los términos de esa resistencia en paralelo. Tenemos el voltaje de la resistencia en serie y la voltaje de salida. Respetando las convenciones receptores, entonces sabemos que IRP es el voltaje en los términos de esa resistencia en paralelo dividido por esa resistencia en paralelo. ¿Listo? Por la ley de Ohm. ¿Y cómo podemos sacar este voltaje de la resistencia aplicando malla? Y sabemos que VRP es igual a VRS más el voltaje de salida. Por lo tanto, el voltaje de esa resistencia de salida es, aplicando la ley de Ohm, la resistencia en serie por la corriente de salida más el voltaje de salida. ¿Listo? Entonces ahí reemplazando todo, entonces podemos tener una corriente de salida que depende de esa fotocorriente menos I0 exponencial VD, que es VRP, ¿sí? VD es igual a VRP, entonces podemos decir que es RIS más VS sobre NVT menos 1 menos, entonces sería RSIS más VS sobre RP. ¿Listo? Entonces digamos que acá tenemos la expresión general de una celda solar, y eso se puede modelar para que podamos obtener esa curva de corriente de voltaje. Entonces lo que pueden ver ahí es que tenemos dos desconocidos que es IS y VS. Entonces lo que podemos utilizar para resolver esa ecuación es un método matemático iterativo, ¿sí?
Es decir que Newton-Raphson nos puede resolver esa ecuación imponiendo un vector sobre la corriente y ese o voltaje y ese para poder despejar el otro componente. Es decir que con 5 puntos iterativos podemos sacar esa curva de corriente de voltaje. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos unos elementos esenciales que toca que ustedes sepan en parámetro de un celda solar. Este IPH, pues es la fotocorriente, ¿sí? Que está vinculada con la irradiación. Entonces, esa corriente va a cambiar a la medida que cambie esa irradiación. Y cero es la corriente de saturación inversa. Entonces, todas esas corrientes están en amperios. RS, resistencia en serie, que representa pues, los contactos metálicos donde circulan los electrones. Y la resistencia RP es la resistencia en paralelo, que me representa la junta PN de la celda. Tenemos adicionalmente este factor de idealidad, entonces eso es propio a la celda, entonces a la fabricación de la celda. Generalmente tiene un valor de 1,2, 1,3, eso depende, digamos, de la tecnología de la celda. Bien, pongamos un ejemplo de un panel de la marca Jinko, de referencia Chita HC72M, y que tiene un rango de potencia entre 390 y 410 vatios, que hoy en día, pues ahí manejamos como potencia de los paneles alrededor de esa potencia, con 72 celda en serie, y por ahí una eficiencia como alrededor de 20%. Entonces, esa hoja de datos básicamente muestra el tamaño del panel, las diferentes curvas que nosotros queremos sacar en las condiciones como diferentes de funcionamiento, cambiando la irradiación. El número de yodo bypass, eso es esencial, digamos que si yo quiero modelizar esos diodos y cada referencia de los paneles. Entonces, supongamos que tenemos esa referencia del panel a 390 vatios picos en las condiciones estándares de funcionamiento, que son básicamente 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados. El NOCT es otra condición de funcionamiento que es 800 y una temperatura mucho más baja. Entonces, pues digamos que lo que nos interesa es la potencia máxima, el voltaje máximo, la corriente máxima, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Y como lo pueden ahí evidenciar es que este panel tiene una eficiencia alrededor de 20%. Es un panel monocristalino y es por eso que tiene como una eficiencia mucho más alta. Entonces, ¿cómo puedo evidenciar la diferencia que existe entre el policristalino y el monocristalino? Es básicamente el color del monocristalino, que es más negro, mientras que el policristalino tiene un color mucho más azul. Entonces, ahí tienen, digamos, las condiciones de funcionamiento de las pruebas. Entonces, la idea es poder como utilizar esos datos eléctricos de las hojas de datos para poder como armar un código en MATLAB, que es la última etapa. Bien, después haber visto
cómo sacar la ecuación eléctrica a través de métodos de análisis circuital y más particularmente la ley de nodo y malla, pues la siguiente etapa es ver cómo podemos sacar al menos una parte de la curva de corriente de voltaje que podemos caracterizar en su cuadrante generador. En la parte izquierda tienen un diagrama de flujo de cómo se podría sacar esa curva. Tenemos una primera etapa de inicialización, una segunda etapa para poder calcular pues constantes de esa ecuación. Y como lo vieron, como tenemos dos desconocidos en esa ecuación, vamos a utilizar un método iteratvo a través de Newton-Raphson que tiene esa expresión, ¿sí? Y digamos, iteratar esa ecuación con 5 puntos y poder trazar luego, gracias a únicamente el cálculo de 5 puntos, la curva de corriente de voltaje. Entonces, eso es el diagrama de flujo que corresponde en las líneas de código que les voy a mostrar. Les voy a mostrar una manera a través de Simulink y un bloque es función de cómo podemos sacar la corriente de salida del panel en función de voltaje. Entonces, digamos que la idea es imponer un vector de entrada del voltaje y gracias a esos valores de voltaje yo puedo sacar el único desconocido de esa ecuación, que es la corriente IS. Este modelo de la celda eléctrica depende de una irradiación y de una temperatura. ¿Listo? Entonces, adentro tenemos un código específico y a través de este código pues vamos a poner los valores que necesitamos en función de las hojas de datos. Entonces digamos que la salida es la corriente de la celda y digamos que queremos calcular esto en función del voltaje, la irradiación y la temperatura. Recuerdan que tenemos una fotocorriente que depende de la irradiación y tenemos unas corrientes que dependen de la temperatura de la celda. Entonces estoy pensando en la corriente de saturación inversa del yo. Entonces empezamos a decir que pues la temperatura de referencia que está aquí en grados con Kelvin, entonces ahí es 25 grados Celsius, que son las condiciones estándares de funcionamiento. Tenemos el panel Cheetah que tiene 72 celdas y la hoja de datos me dice que tiene una corriente de cortocircuito, la temperatura de referencia a 10,12. Un voltaje de referencia a 49.3 que divido por el número de celdas que están en serie. Como yo estoy, digamos, con un modelo que interpreta el número de celda, una celda, perdón, la resistencia a serie paralelo, pues digamos que eso es subjetivo, ustedes lo pueden calcular a través de las curvas. Las constantes de Boltzmann y la cantidad de carga, que eso depende de la ecuación de Schottky, y entonces son valores que conocemos, características del material. Un valor de la banda de valencia, eso también es algo que pues depende del material, entonces eso es alrededor de 1.1, 1.2. Y empezamos, digamos, a representar los elementos de corrientes de la ecuación. Entonces la fotocorriente, pues lo que mencioné es la corriente de cortocircuito del panel por una irradiación. Esa corriente va a cambiar a la medida que esa irradiación cambie. El voltaje térmico, pues es MKT sobre Q. Y en la corriente I0, en la temperatura de referencia, pues es la expresión que les di. Y entonces, pues nos toca interpretar la misma ecuación a la temperatura ambiente, no la temperatura de la celda, y no la temperatura de referencia. Y eso es propio al material, ¿listo? Entonces, pues eso es de un libro, cualquier libro de física sobre el yodo, que nos muestra esa expresión. Y en esa ecuación, pues aplicamos la resolución de ecuación en método iterativo con Newton-Raphson, ¿listo? Entonces ahí, pues básicamente
aplique este método de Newton-Raphson, y como es un método iterativo, entonces tenemos el valor IP que es igual a IA. Entonces, cada vez que vamos a tener un vector sobre VA, entonces me va a calcular un valor IA y entonces lo guardo. ¿Listo? Entonces, gracias a eso podemos averiguar si todo está funcionando bien el código. Entonces, lo que vamos a comprobar, tenemos este código armado, esa función armada, tenemos las condiciones específicas sobre la hidratación y la temperatura. Uno es normalizado, que es un valor de 1000 vatios por metro cuadrado, y la temperatura de 25 grados. Entonces vamos a verificar el código que podamos obtener pues el valor específico. Entonces pues ahí tener un tiempito que se actualice el código, y vamos a poder trazar la curva de corriente de voltaje de este modelo, y ustedes van a ver que aparece a través de una gráfica, entonces que no está actualizada, entonces que vamos a actualizar ahí. Entonces sabemos que tenemos una corriente alrededor de 12. Actualizamos otra vez y entonces ahí tenemos la curva de corriente de voltaje, de corriente ordenada, voltaje, con el voltaje específico. Y entonces, ¿cómo podemos ver y verificar que trabajemos en la potencia máxima? Entonces, pues ahí es sencillito. Yo puedo volver en la página de MATLAB. Entonces, de ahí, pues se supone que eso se guardó en Workspace. Entonces vamos a verificar si está en Workspace. No se guardó. Sí, se guardó acá. Entonces tenemos IPv y VPV acá que se guardó. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, digamos, leer el data que tenemos de IPv. Entonces, ipv.data. Listo, vamos a hacer lo mismo con VPV. VPV.data. Y entonces vamos a plotar la característica VPV IPV, entonces 1 y 1. ¿Listo? Entonces, pues ahí lo pueden hacer como quieran. Vamos entonces a guardar esto. Listo, entonces tenemos todo listo. El computador un poquito lento. Listo, entonces ahí podemos lanzar la simulación. Ay, me equivoqué acá, perdón. Entonces es IPv1. Listo. Entonces esa curva que está aquí. Entonces lo que vamos a verificar es con el cursor ver que obtenemos bien el valor máximo. Entonces, pues recuerdan, si ven bien la hoja de datos, tenemos el valor de voltaje a VBP y 41.1 y una corriente
máxima 9,48. Entonces ahí tenemos el valor de cortocircuito que está alrededor de 10,1 y pues no, ahí no se evidencia, pero pues podemos alcanzar el voltaje de circuito abierto, sí, perdón, que acá tenemos algo cerca de cero y estamos alrededor de 49 voltios, ¿sí? O sea, toca medir un punto que esté cerca de cero. Entonces, básicamente, pues ahí tienen una manera de poder sacar un modelo eléctrico de una celda solar no lineal y aplique entonces un método de análisis circuitar a través de Kirchhoff. Entonces no invente nada, solo digamos que después el único nuevo es que aplique un método iterativo matemático para poder resolver esa ecuación.